¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si has llegado tarde, queremos hacerte recordar que tenemos un programa. El programa, perdón, está grabado en YouTube, lo puedes escuchar ahí. Y bueno, tenemos desde el 2020 hasta la fecha, así que tienes bastante que escuchar. Son diversos los temas en Trazando la Plomada, canal de YouTube. Ahí, bueno, vas a poder también hacer comentarios. Te vamos a agradecer que pongas ahí, además de tu like, unas cuantas palabras que nos ayuden a mejorar. Por ejemplo, les cuento, amigos, ahora sí agárrense bien. Pablo, un oyente asiduo al programa, me llamó hace 2 días más o menos, y me dice, Jorge, me dice, estoy muy molesto. Y le digo, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó? Me dice, uno de ustedes dijo que nosotros éramos cristianos o creyentes que todavía pecábamos. Entonces le digo, bueno, eso es lo correcto, eso es lo que dice la escritura. Y me dice, no, me dice, porque me saca un pasaje que está en Juan también y dice que el maligno no le toca y por eso no peca, algo así más o menos parecido. Pero le digo, pero el mismo Juan también dice que cualquiera que ha cometido pecado le hace a Dios, que dice que no, cualquiera que ha cometido pecado puede pedir perdón, ¿no? Y dice, pero si dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces le digo, ¿cómo es eso? Tú dices que el cristiano ya no peca. ¿Y por qué Juan dice que sí peca? Y que si tú dices que ya no peca, estás diciendo que Dios es mentiroso. De ahí nos agarramos un buen momento de conversa, pero él estaba muy fastidiado por eso. Y no sé, él me dijo directamente, César fue el que dijo. Así que César, por favor, te doy Ya, ¿cómo se llama el amigo, Pedro? Pablo. Está cerca de Pedro. Sí, ha sido oyente, así que le dije, yo le voy a decir a César y no te preocupes, él te va a contestar qué es lo que realmente quiso decir, pero nosotros, como dice el nombre del programa, trazamos la plomada. Ya, a ver, Pablo, bueno, la verdad agradecido de que estés, escuchando el programa por un lado, y también agradecido que seas celoso de la palabra de Dios, porque eso es nuestro interés, ser muy celosos de la palabra de Dios, buscadores y ayudándonos mutuamente, porque si estamos cometiendo algún error, necesitamos la ayuda de los hermanos, somos iglesia, somos cuerpo, para poder buscar la verdad, porque lo único que queremos es que la verdad resplandezca en medio de las tinieblas. Ahora vamos al punto, sobre que somos creyentes, cristianos, y que si pecamos o no pecamos, y el pasaje de 1 Juan, el cual ha hecho referencia Jorge. Antes de entrar a ese pasaje, quisiera recordar que meses atrás tuvimos varios programas en relación a un mensaje que escuchamos en alguna oportunidad que decía que éramos salvos pecadores o cristianos pecadores. Miserables, ese fue otro, sí. ¿Ya? Entonces dijimos bien claro que una persona no puede ser un pecador y al mismo tiempo un creyente nacido de nuevo. No puede ser, pero, y aquí viene la cosa clave, es porque estamos diferenciando la esencia o la naturaleza de la persona contra sus actos. Es diferente los actos de la naturaleza. Me explico mejor. Cuando una persona es una persona natural, nacido de su padre y su madre, y no ha nacido de nuevo de lo alto, su naturaleza es carnal. Por lo tanto, por naturaleza es pecador, por naturaleza. Ahora, como un hombre por naturaleza pecador, porque no ha recibido el Espíritu de Dios, ese hombre o esa mujer puede eventualmente hacer actos muy loables, unos actos muy buenos, no está pecando, pero es de naturaleza pecadora. Entonces, quería distinguir entre lo que hace y lo que es. Lástima, Pablo, que no podemos estar en vivo y podríamos conversar, que sería más lindo encontrarnos a tomar un café, que también sería lindo si es que se puede. Nos escriben nomás ahí
en el mensaje, en la grabación en YouTube, y con gusto nos encontramos a algún lado para poder conversar. Entonces, eso es en cuanto a la naturaleza pecadora y cuanto a si se comete pecado o no. Vamos a la persona que se encontró con Cristo, nació de nuevo en lo alto, y dice la Escritura que es participante de la naturaleza divina. Por lo tanto, por naturaleza ya no es pecador, es un santo de Dios, tiene al Espíritu de Dios por naturaleza. Sin embargo, y de acuerdo a la Escritura, esa persona que de esencia, de naturaleza no es pecadora, puede cometer pecados. Lo dice la Escritura, y básicamente voy a ir también a 1 de Juan, donde dice la palabra de Dios: a los creyentes nacidos de nuevo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios está diciendo a través del apóstol Juan de que en ciertos casos vamos a necesitar confesar nuestros pecados, es que sí podemos pecar, pero eso no nos hace pecadores, porque por naturaleza Dios nos ha hecho santos para Él. Es más, hay otro pasaje en 1 Juan capítulo 2, donde dice: hijitos míos, estas cosas les escribo a ustedes para que no pequen, porque ustedes son hijitos míos, ustedes son santos de Dios, ustedes son una nueva creación, el Espíritu de Dios mora en ustedes, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Sin embargo, aquí dice: yo no quiero que ustedes pequen, pero dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora sí, aclarando que una cosa es la naturaleza de una persona y otra cosa es lo que hace la persona, es decir, yo puedo ser en esencia un pecador y no cometer pecado porque me estoy cuidando, pero en esencia soy pecador por mi naturaleza, o al revés, yo puedo en esencia ser un santo de Dios, soy un creyente, soy nacido de lo alto, pero puedo eventualmente pecar, lo cual es lo que sucede realmente. Ahora vamos al pasaje de 1 de Juan, capítulo 3, al cual hizo referencia Jorge, que Pablo, tú te preocupó esto. Y la palabra de Dios dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Correcto? Y eso es importante. Una persona que ha recibido la esencia, la simiente de Dios, su tendencia es a no pecar. Sin embargo, vamos a ver todo el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios un poquito más arriba, en el verso 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si juntamos el verso 6 y el verso 9, Dios nos ha dado el Espíritu de Dios para tener una naturaleza no de pecado, ¿ya? Y dice que el que permanece en él no peca. ¿Cuál es nuestro problema como creyentes? Que no siempre permanecemos en él. Es más, la Escritura en Gálatas 5:16 dice: vivan por el Espíritu y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué nos está diciendo Dios? Ustedes ya tienen el Espíritu de Dios, ustedes son santos de Dios, ustedes deben vivir sin pecar. Pero ¿qué dice la Escritura? Hay una carne ahí que está dando vueltas. Si bien es cierto, la Escritura dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pecados y deseos, y también dice la Escritura que esa carne y ese pecado ya no tiene autoridad sobre el creyente porque no está bajo la ley y no está bajo la gracia. Eso dice la Escritura. Pero también la Escritura dice: considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Por lo tanto, que la carne no gobierne tu cuerpo. Quiere decir que a pesar que somos santos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos de naturaleza ya no pecadora, sin embargo, eventualmente vamos a caer del pecado, y todos estos pasajes que hemos mencionado lo refrendan. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. El creyente nacido de nuevo no es un pecador a pesar que caiga en pecado en alguna oportunidad, porque su naturaleza ha sido transformada de carnal a espiritual. Espero, Pablo, que esta reflexión pueda haber ayudado, y si no, con gusto, Pablo, por favor, escríbenos ahí a YouTube y nos iremos con
con los tres contigo a tomarnos un café y será lindo poder conversar la palabra de Dios y tratar de buscar la luz de Dios, que ese es el anhelo de nuestro corazón. George. No, le toca a Jorgito. Sí, es importantísimo saber identificar la diferencia que existe entre un inconverso y un creyente, ¿no? Y entender de que cuando el creyente está guiado por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, si habéis recibido el Espíritu Santo, pues andad en él, dice. Entonces debemos de mantenernos andando en él de tal manera que vamos a recibir los beneficios de andar en el Espíritu, que es la gracia, que es la sanidad, que es el poder, que es la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, que es los dones y todo aquello que las promesas nos están hablando. Pero todo eso lo vamos a obtener siempre y cuando estamos andando en el Espíritu Santo de Dios. Si no lo hacemos, entonces estamos andando en otra clase de espíritu y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sabemos que la Biblia también nos dice que hay espíritus demoníacos que están moviéndose y que están tratando de perturbar o usar aún a creyentes. ¿Por qué a creyentes? Así encontramos a Pedro, como sutilmente el diablo usó su boca para poner palabras que no eran de acorde a lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Y encontramos pues de que hay que tener cuidado, por eso que hay que discernir todo en el espíritu, porque la Biblia dice discernir los espíritus. ¿Y cómo podemos discernir los espíritus? Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, el cual nos ha dado la capacidad de entender que somos salvos, que tenemos una nueva naturaleza, pero también tenemos una situación de hábitos que necesitan ser cambiados por la palabra continua y la comunión continua con el Espíritu Santo de Dios. Y esos hábitos se requieren cambiar para que sean hábitos del Espíritu y no de la carne, como fue en la vida pasada cuando éramos todavía inconversos y teníamos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, esa naturaleza pecaminosa ha muerto, ha sido colgada conjuntamente con Cristo en la cruz del Calvario, pero esa vieja naturaleza ha creado hábitos en nosotros que deben ser cambiados por medio de los hábitos que el Espíritu Santo nos está dando en esa relación íntima que tenemos con Él. Por eso que la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bárbaro. Yo creo que algo... Dale, George. Sí, ese pasaje es muy hermoso, el que acaba de nombrar Jorge, ¿no? Un cambio de mente. Entonces también, para completar la idea, hay dos naturalezas, una naturaleza espiritual, o sea, el Espíritu Santo morando en nosotros, y una naturaleza pecaminosa que radica en el cuerpo, no se vive en este cuerpo. Ahora, Jorge dijo que la naturaleza pecaminosa había muerto en Cristo. Entonces, para más, parece que hay un ruido extraño. Entonces, para que tenga más elementos con el cual tenga juicio Pablo, diría que también que entonces, si ya está muerta la naturaleza, diríamos, ¿cómo es que están los hábitos? Porque si la naturaleza está muerta, entonces no deberían de quedar ni hábitos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto que llama la Biblia, también le llama depósito. Nuestro cuerpo, la Biblia le llama depósito. En este depósito, o llamado cuerpo, tenemos pues un cerebro, ¿no? Y ese cerebro, como dijo Jorge, está lleno de hábitos, de costumbres, que no precisamente son de
de Dios, ¿no? O sea, no son las del espíritu, sino son de la carne. Y entonces esa información, esos hábitos, esas costumbres, tienen que ser desarraigadas de nosotros, pero por un acto de nuestra voluntad. Digamos que a mí me gustaba pues quedarme todos los días hasta la 1 o 2 de la mañana mirando televisión, y al otro día tenía problemas para levantarme, un hábito, por ejemplo, ¿no? Y luego, como ya era tarde en la mañana, comenzaba a gritar, la gritería, a vociferar a los hijos, ¿no? Entonces ya, bueno, ahí había un hábito que tenía consecuencias. Entonces de eso yo tengo que deshacerme. Y tengo que decir, esto crea un mal ambiente en mi hogar, en mi casa. Trato mal a mi esposa, trato mal a mis hijos. Entonces yo tengo que deshacerme de esto, pero por un acto de tu voluntad. Ahora, pero, hasta ahí el acto de tu voluntad, pero ahora cuentas con la persona del Espíritu Santo para que lo que no podías hacer antes o no hiciste antes, ahora sí, lo puedes lograr por esa nueva naturaleza que habita en ti. Y eso también explica un poco por qué el apóstol dice, ya no peca, ¿no? El que ha conocido a Cristo ya no peca. Ahora, miren, es interesante. Quisiera un poquito dar un testimonio sobre la situación del cambio, ¿no? Había un hermano en la cual se quedaba pues con sus amistades y sus amigos que lo visitaban en su hogar, hasta que él tuvo una experiencia personal con el Señor muy profunda, y el Señor lo llamó a una relación íntima, y él en esa relación íntima encontró tal placer, pero tal placer, así como que dice, tal placer, de que él empezó a cambiar todos sus horarios. Y una de las cosas que hacía, por ejemplo, era que a las 9 en punto, él se estaba yendo a dormir. ¿Por qué a las 9 en punto se estaba yendo a dormir? Porque él a las 3 de la madrugada se estaba levantando para tener una reunión con el Señor. Y como él valorizaba tremendamente esa clase de relación, él a las 9 de la noche, aún teniendo visitas en su casa, teniendo amigos que estaban en su casa, él simplemente les decía, queridos, están en su casa, disfruten la comida, disfruten las bebidas, que yo me voy a una reunión importante. Y se iba de su reunión, se iba a su cuarto, se ponía a dormir y se levantaba a las 3 de la mañana. Y eso era una vida cotidiana y diaria. Y eso es lo que sucede cuando uno empieza a enamorarse del Señor y se empieza a enamorar de esa clase de relaciones y reuniones con el Señor. Porque, ojo, hay reuniones en donde verdaderamente a nosotros nos calan de tal manera de que, wow, no queremos perderlas y estamos dispuestos a cambiar nuestros horarios, nuestras situaciones de valores y todo ello. ¿Y todo por qué? Porque estamos enamorados del Señor Jesucristo. Y es lo que estaba sucediendo con él, de que él estaba andando en el Espíritu. No que todos tengamos que levantarnos a las 3 de la madrugada. No, sencillamente él recibió esa comunión con Dios, esa dirección de Dios, y él no hizo más nada que simplemente obedecer y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura a la iglesia de Éfeso, le dice, has dejado tu primer amor. Y lo interesante, cuando uno está enamorado, como se acaba de mencionar, es que no es que uno toma una decisión de dejar un hábito o cosas por el estilo, ¿no? Sino simplemente se deja porque el amor, y eso lo vimos en el programa pasado, decíamos de que habíamos leído en 1 Tesalonicenses, dice, la obra de tu amor, el trabajo de tu amor, dice, como que el amor hacia una persona, en este caso el amor a Dios, nos lleva a trabajar. No es que yo decido trabajar, sino que yo me he expuesto al amor de Dios, he tomado tiempos para tener intimidad y el amor de Dios me impulsa al trabajo. También decía la obra de tu fe, no decía tu obra, decía la obra de tu fe, es decir, me he acercado tanto al Señor y he estado tan íntimamente con Él que me produce tal fe y la fe me mueve a hacer ciertas obras, pero doy la gloria a Dios que no soy yo. Yo no he tomado esa decisión. La decisión que sí tomé es buscar a Dios. La decisión que sí tomé es apartarme, es confesar mi necesidad, es humillarme delante de Dios
y en retorno recibo esa fe, recibo ese amor, y ese amor y esa fe es la que me libra de hábitos, la que me libra de enfermedades, la que me libra de tantas cosas. Y la palabra de Dios en Hebreos dice, es necesario que con más diligencia prestes atención a lo que has oído, no vaya a ser que te deslices. Dice, presta atención, sé diligente, estate alerta, velad y orad para no caer en tentación, para no deslizarse. Y después dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que tenemos realmente es algo impresionante. Es algo que no es natural, definitivamente es sobrenatural. Y la palabra de Dios que nos está diciendo, oye, dice el Señor, mire todo lo que he hecho por ti, no solamente perdón de pecados, cruz, sacrificios, sino te estoy dando una nueva naturaleza, te estoy llenando de mí, así que presta más atención, sé más diligente. Si la Biblia dice que has muerto al pecado y estás vivo para Dios, dice, considérate de esa manera, pues considérate de esa manera, ejercita tu muerte, de tal manera que la vida de Dios pueda manifestarse. Entonces ya no vas a estar peleando con los hábitos, ya no vas a tener que tomar decisiones, ya no vas a decir, ay, me tengo que levantar temprano para estar con Dios. Eso no es amor, eso es obligación, eso es una ley. El amor es que simplemente estoy esperando y de repente me levanto antes que suene el despertador y uy, me voy a encontrar con Dios, qué lindo, me voy a encontrar con Dios. Eso es el verdadero amor, esa es la verdadera fe y eso es lo que transforma las vidas y transforma a nuestros familiares. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto falta, César? Nos falta 2 minutitos. Fíjate. Rapidito se fue la segunda media hora, mira. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso nos estamos deleitando en el Señor. Esperamos que el público que nos está escuchando se deleite. Hermano, hermana, tú que estás escuchando el programa, nos gustaría saber si te estás deleitando en el Señor también. ¿Por qué no nos escribes algo ahí en la grabación que va a salir? Una parte sale hoy día, otra parte sale el domingo, otra parte sale el lunes, ¿no? Para que tengas tiempo tú de escuchar con tranquilidad. Y ahí nos escribes, hermanos, tal cosa, hermanos, tal. No solamente preguntar sobre cosas, sino compartan lo que sienten, comparten cómo. Y como dijo Pablo, ¿no? Si no están de acuerdo con algo, díganlo, por favor, porque si hay algo que corregir, no tenemos el menor reparo en corregirlo. Y si no, pues que todos discutamos sobre la palabra de Dios y llegamos a trazar la plomada, que eso es lo que anhelamos todos realmente. Bueno, okay, ya amigos, creo que... Sí, George, disculpa. Sí, estamos en la final de la segunda media hora. No se cambie, no vaya a tener la ocurrencia de cambiar de dial, quédese ahí, que estamos regresando inmediatamente.